Asambleas de Dios, Ríos de Vida. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas. San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vamos a leer la palabra del Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, y has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te doy gracias por esta palabra. Yo te pido que tú seas hablando. Habla a nosotros, habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones, Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. He titulado este sermón: siendo padre como el Padre. Cuando uno coge esta parábola, es conocida como la parábola del hijo pródigo. Pero cuando yo leo toda esta parábola, yo quisiera cambiarle el título y colocarle parábola del Padre amoroso, porque el protagonista es el Padre amoroso. Y Jesús comienza hablando acerca de esta parábola y dice: había un hombre tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. ¿Por qué no habla una madre tenía 2 hijos? Porque habla un hombre tenía 2 hijos. Porque la autoridad en la casa es el varón. Por eso comienza diciendo: un hombre tenía 2 hijos.
Algunos teólogos y estudiosos de la Biblia dicen que posiblemente el padre de esta familia, de esta parábola, era viudo, por eso no se habla de la madre y se concentra en el varón. Pero la gran mayoría se habla que por asuntos culturales y también por asuntos de principios de familia se habla del varón, que un hombre tenía 2 hijos. Cuando yo era muy pequeño, yo tenía 4 hermanas mayores de mi persona y una menor, y mi papá siempre me mandaba a cuidar a mis hermanas, a sacar la basura, a hacer todo lo que era oficios de hombre. Me dice, porque usted es el varón de la casa, y eso me lo recalcó muchas veces. Por eso me empezó a diseñar, a tallar la identidad de hombre. El hombre es el que direcciona en su casa, el que ayuda en su casa en muchas cosas. Por eso empieza hablando esa parábola: había un hombre con 2 hijos. Ahora hablemos las características de ese padre, de ese hombre que aparece en esa parábola. Dice la Escritura que él escucha a su hijo, pero viene su hijo con una arrogancia. Dice el versículo 12 que el hijo menor vino a donde su papá diciéndole: papá, dame la herencia que me corresponde. En la cultura judía hay algo que se llama honor y vergüenza. Honor es el respeto al papá y la vergüenza es el irrespeto del hijo al papá. Y cuando uno mira la parte cultural del Antiguo Testamento, ve ese paralelo, vergüenza y honor. Y aquí uno ve cómo el hijo le falta el respeto a su papá y lo trae a vergüenza, reclamando la herencia. ¿Por qué razón? Porque la herencia no se pedía en vida, se pedía después de la muerte del padre de familia. Y este muchacho, hijo menor, se levanta contra su padre, si se puede llamar así, contra el honor de su padre, contra el respeto del padre, y reclama la herencia y empieza a reclamarla. Yo voy a estar hablando de 3 padres: el padre de la parábola, el Padre celestial y el Padre que somos usted y yo. Y en ese primer padre, el padre de la parábola, dice que lo escuchó, y dice la Escritura, y les repartió los bienes. ¿Por qué les reparte los bienes y por qué lo escucha a este muchacho altanero? Porque la enseñanza nos está dando una enseñanza cómo es el corazón del Padre Celestial. Y el Padre Celestial nos escucha. Ese es un principio divino, que el Padre Celestial nos escucha a pesar de nuestra altanería, a pesar de nuestra desobediencia, de nuestra arrogancia. Muchas veces nos escucha. O sea que el Padre Celestial baja su honra, su honor, baja para escucharnos, para oírnos. Y a veces nos da en desobediencia. Hay algo que se llama voluntad permisiva de Dios. Está lo que es la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad perfecta de Dios? La voluntad perfecta de Dios es que se haga su voluntad perfecta, ¿cierto? Un ejemplo: una joven dice: yo quiero hacer la voluntad de Dios, y la Escritura dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces busca un novio que sea cristiano, ¿cierto? Pero la voluntad permisiva de Dios en este caso es que Dios no está de acuerdo, pero la muchacha o el muchacho dice: me caso y me caso y me caso, y se casó con una persona no creyente. Se casó.
la pregunta es, ¿Dios le responde después oraciones a esta joven, a este joven o a esta joven desobediente que se casó en yugo desigual? Escucha, aunque esté en la voluntad permisiva de Dios. Lo mismo pasa en este versículo 12. Les repartió la herencia no porque lo merezcan y no porque sea el tiempo, sino porque el menor metió la cabeza y se volvió testarudo y quiso su herencia y se la dio el padre. Pero no era correcto dársela al menor, siendo que había un hijo mayor. Entonces prefirió darle a los dos para enseñarle el principio de equidad, el principio equitativo. También vemos en la escritura, en el versículo 17, que ya está el muchacho, ya se gastó la plata, tomó, rumbió, fornicó, hizo de todo y estaba sin un peso. Cuando no hay plata toca buscar trabajo, buscó trabajo y le dieron para ir a cuidar un poco de cerdos. Cuando uno mira, los cerdos para un judío era la humillación más grande. Y estando en esa humillación, cuidando cerdos, porque para los judíos el cerdo es inmundo. Entonces, cuidar lo que menos le gusta. Fue y cuidó los cerdos, pero deseaba comer al menos la comida que comían los cerdos, pero no le daban comida. Y empezó a adelgazarse y el hambre le despertó el razonamiento. ¿Y él qué dijo? Dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. En la casa de mi padre. Mientras estaba con la fufurufa, no se acordó del padre. Mientras estaba rumbeando, no se acordó del padre. Mientras estaba gastando el dinero, no se acordó del padre. ¿Cuándo se acordó del padre? Cuando estaba en la inmunda, cuando estaba abajo, cuando estaba con hambre, con ropa sucia, deprimido, vuelto una nada. Ahí se acordó del padre. En la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. La casa es una bendición. Yo provengo de una casa que somos 8 hermanos y con escasez económica. Pero no nos faltó el pan en la mesa. Bien o mal, había algo que comer. Pero recuerdo cuando empecé mi primer año de pastorado y fui a pastorear una región en Boyacá. Y allá empecé a pasar las duras y las maduras. Porque allá era una región muy fría y sembraban solo papa. ¿Y qué había? Papa nomás. Y desayuno era caldo de papa. El almuerzo era otra vez caldo de papa y en la comida otra vez caldo de papa. Papa cocinada, papa frita, bueno, todo era papa. Y me acordé de mi casa. Me acordé de la casa. Me acordé de los frijoles de la casa, el arrocito de la casa, la carnecita de la casa, el huevo de la casa, la changua, esas comiditas. Y yo, ahora sí valoraba más, aunque no había salido en desobediencia ni nada, pero cuando yo llegaba, yo miraba a mi mamá con tanto cariño, mis hermanos, mi casa, esta es mi casa, que hay comida, ¿cierto? Entonces esa reflexión tuvo aquel hijo. En la casa de mi padre hay. Y hoy les digo a los muchachos que están en esta mañana, como sea, en su casa hay un plato de comida. No se lo van a echar en cara, no le van a decir nada, de acuerdo a la condición de la familia, pero hay una comida. Hay una comida. Y dice el libro de los Proverbios, es mejor un bocado poco que un manjar en peleas. Como sea, hay un plato de comida en la casa y eso es una bendición de Dios, lo cual tenemos que reconocer. Y nuestro Padre Celestial dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Hay un
plato de Padre Celestial. Dice la Escritura: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. De tal manera que hay un pan sobre la mesa para los que confiamos en el Señor. El Padre nuestro, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos. Y sigue la oración y dice: danos hoy nuestro pan de cada día. Nuestro Dios provee el alimento sobre la mesa. Nuestro Dios es fiel, fiel para nosotros sus hijos. Hay una provisión. Pero también el muchacho, cuando ya tiene hambre, mucha hambre, se acordó otra vez del papá y dice: me levantaré e iré a donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. 3 cosas: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Sabe que el papá en la casa es la autoridad delegada de Dios? Sea como sea, pero es el papá y es una autoridad que merece respeto, porque eso dice la Escritura. Ese hombre merece respeto. Como sea, está trayendo un pan a la mesa y eso merece respeto. Como sea, Dios lo delegó como autoridad sobre esa casa, merece respeto. Y el muchacho ahí reconoció: he pecado contra el cielo y contra ti, pensando en el papá. He pecado contra ti, hablando del papá. Le diré: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí el enemigo empezó a colocar una mentalidad de derrota, de destrucción, que el padre no lo iba a reconocer nuevamente como padre. Y luego llega a una conclusión: iré y le diré: hazme como uno de tus jornaleros. Y esa es como la medida que pone Satanás en el corazón de las personas que se apartan. Ya no eres hijo, ya no eres hijo, has perdido la dignidad de hijo. Y yo le digo de parte del Señor, la Biblia dice: hijitos míos, dice Dios el Padre, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un Padre celestial, el cual nos va a perdonar, el cual nos perdona, el cual nos ayuda. Y el muchacho empieza a pensar allá, y él llega a considerarse indigno por esto. Pero en el versículo 20 dice que llega el hijo. Al llegar el hijo, el padre lo ve de lejos. Y volvemos al principio oriental de honra y vergüenza. Para el papá era una vergüenza ir a correr a donde su hijo, no sé, vicioso, como le llame, su hijo que se gastó la plata. Su papá fue, dice que lo abrazó, lo besó y corrió a él. Corrió, lo abrazó y lo besó. ¿Por qué la parábola va en contra del principio de los judíos, el principio cultural? ¿Por qué va en contra? Porque Él nos quiere enseñar cómo es el corazón del Padre Celestial. ¿Y cómo es el corazón del Padre Celestial? Él corre a favor nuestro. Y cuando nosotros vemos en las Escrituras, el Señor al único que no rechaza es al arrepentido. Y cuando este padre de familia ve venir a su hijo andrajoso, a su hijo maloliente, no interesa sus vestiduras, lo abraza, lo besa, porque es su hijo. Y hay que entender que la dignidad de hijo jamás se pierde, porque es hijo. Y es importante entender eso, que cuando somos hijos, somos hijos. Cuando usted hizo su oración de arrepentimiento, es hijo de Dios. Lo que hay que arreglar es
cualquier desobediencia que hemos hecho al Padre Celestial, cualquier cosa que hemos actuado en contra de las normas de Dios. Y cómo el Señor afirmó ya la mente de indignación, de indignidad que tenía su hijo. A mí me llama la atención el versículo 19. Dice el muchacho, primero lo pensó, ahora lo dice, ya lo está diciendo. Dice el versículo 21, perdón. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Por qué no dijo: hazme como uno de tus jornaleros, como así había pensado? ¿Por qué no dijo? ¿Por qué aparece en el versículo 21 un punto y solamente aparece esas dos cosas? He pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Venía la tercera parte: hazme como uno de tus jornaleros. ¿Por qué aparece un punto ahí? Porque el papá, al ver su condición de arrepentimiento, no lo siguió dejando hablar. Le cayó la boca con un beso y le dijo a sus siervos que estaban ahí cerca: dale vestido nuevo, dale un anillo, dale zapatos. Y le restauró la dignidad de hijo. Porque Dios, el Padre Celestial, acuérdese de eso, siempre nos ve como a hijos. No interesa el barro donde hayamos estado, no interesa el lodo, la suciedad, la porquería, con cuánto se haya acostado, cuánta marihuana haya fumado, cuánto licor haya bebido. No interesa, lo que interesa es un corazón arrepentido. Eso es lo que interesa. Eso es lo que ve el Padre Celestial, y quiere restaurar la dignidad de hijo. Él quiere restaurar los dones, Él quiere restaurar el llamado, Él quiere restaurar eso de hijo, de hija de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer. Solamente Dios pide es arrepentimiento. Levántese y vea donde el Padre. Levántese y ve donde el Padre. Ahora viene una pregunta: ¿qué haríamos nosotros como papás? Hablo con los papás. Si usted tiene una hija y se embarazó, no se casó sino se embarazó, o le nace un hijo, o no es que le nazca, un hijo decide ser homosexual, drogadicto, ladrón, jíbaro, ¿qué hace usted como papá? Algunos echan a la muchacha embarazada, otros echan al muchacho homosexual, otros echan de la casa al muchacho drogadicto. Pero de acuerdo al principio bíblico, hay que aplicarlos, no hay que acolitarles su pecado, su cosa negativa. Hay que ayudarlos con amor, ayudarles a corregirles eso. Ahí hay alguien que, la doctora Vivian Morales, ella tiene una hija lesbiana. El tener una hija lesbiana no quiere decir voy a comulgar con el lesbianismo de mi hija y a defender el lesbianismo, no. Por eso es que ella promulgó en el Congreso de la República un plebiscito en cuanto no a la adopción de niños para parejas homosexuales, porque ella es una defensora de los principios, a pesar de que está sufriendo una calamidad en su casa. Y parte de ello es por, muchas cosas, no voy a hablar más bien, pero dejémoslo ahí. Yo les digo con todo cariño, Dios no lo quiera, nos pase a alguno, ¿no?
Pero si pasa, es una papa caliente, pero lo que vencerá es el amor. Lo que vencerá es el amor. Lo que vencerá es el amor. ¿Qué fue lo que hizo el Padre? En el versículo 23 pasa de la tristeza a la fiesta. ¿Cuánto tiempo duró el Padre llorando a su Hijo? ¿Cuánto tiempo pasó el Padre pensando dónde estaría su Hijo? ¿Con quién estaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿Cuánto tiempo pasó? La Biblia no dice el tiempo. Posiblemente un año. Pero el Padre, el corazón del Padre se arrugó. Se arrugó. Yo era niño. En mi casa una de mis hermanas se fue de la casa. Yo todavía recuerdo a mis papás llorando y buscando donde las amigas, a dónde se había ido, hasta que la encontraron. Cuando alguien se va de la casa, el papá queda triste, porque no salió de la forma correcta, de la forma de vida, sino salió. Y más en la forma que salió este hijo, reclamó la herencia y se fue. ¿Sabe que el papá podía haber reclamado qué dice la ley en cuanto a los hijos rebeldes, los hijos vagos y todo eso? Mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto a los hijos vagos. Deuteronomio 21, 18. Dice la Escritura: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitará el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Eso dice la ley, que debían castigar al muchacho. Y si el muchacho seguía rebelde, borracho, glotón, debían sacarlo. ¿Para qué? Para que temieran los demás jóvenes y para que se restituyera la honra del papá de este muchacho sin vergüenza. Pero aquí pensemos la deshonra por un año o no sé cuánto tiempo más de este padre, de su hijo rebelde, que no lo sacó. No trajo a los ancianos, a la gente para apedrear a aquel muchacho. Prefirió sufrir la deshonra. Pero ahora, ¿qué dice la Escritura? Dice: traed el becerro gordo y haya fiesta en mi casa, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Mi hijo muerto era y ha revivido. Oh, tremendo, tremendo, tremendo. La fiesta. Y la palabra del Señor dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cuando uno mira el contexto de todo este pasaje, en el versículo 7, en la parábola de la oveja perdida, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay más fiesta en los cielos por una que se rescata que por las 99. Dice el versículo 10, la parábola de la moneda perdida: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay fiesta en los cielos con ángeles. Y dice el versículo 32: mas era necesario, dice el Padre, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hay fiesta. Cada vez que nosotros volvemos a Dios, hay fiesta. Cuando nos hemos apartado,
Hay fiesta. Yo llevo 35 años, voy para 36 de vida cristiana. Nunca me he descarriado, nunca me he apartado de Dios, pero sí he fallado. No he cometido cosas así, malas así, pero sí he fallado. Y he sentido la alegría y el gozo de estar en esa comunión con Dios. Y es una bendición tremenda, hermanos. Cuanto más el que se apartó del Señor, el que se alejó de Dios y vuelve, el que estuvo fuera de la casa del Señor. Y les digo, si hay alguien que usted conozca que se ha apartado del camino del Señor, no lo juzgue, no le diga descarriado, hijo del diablo, mejor dicho, no, hermanos. Dice el libro de Santiago: si alguno hace volver al pecador, cuando dice hace volver es porque se apartó. Si alguno hace volver al pecador de su camino, de su mal camino, salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso dice la palabra. Entonces, ¿qué hacemos con un hermano descarriado? Hay que tenderle la mano, hay que ayudarlo, no hay que mirarlo mal, no hay que rechazarlo, hay que darle la mano, porque este es el principio que el Señor nos da aquí en la Escritura. Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Aparece el padre frente a su hijo mayor. Dice que llegó a la casa, estaba en el campo, escucha la música, le pregunta a uno de los criados: oye, ¿por qué esa música y esa danza que se escucha? Dice: no, apareció tu hermano y tu padre mandó a matar el becerro gordo y hacer fiesta. Y se enojó, dice la Biblia, y se enojó el muchacho mayor. Y el siervo le dice al papá, al padre de familia: afuera está tu hijo mayor enojado. Y vuelve otra vez la vergüenza del padre a rogarle a su hijo: entra, porque tu hijo, tu hermano muerto era y ha resucitado. Tu hermano estaba perdido y ha vuelto. Y empieza a rogarle. Y este es un principio que Dios nos llama a reconciliación. Como pastor, a mí me ha tocado, bueno, de todo. Pero dentro de todo es como ayudar al que falló para que se restaure. Pero también cómo poner la cara de ese que falló para con sus papás o con, no sé, con alguien ante la iglesia, ayudar a restaurar a esa persona. Algunos no les gusta que se restaure a alguien. Aún algunos de pronto, ¿no?, podrán hacer aplauso porque alguien se descarríe, porque de pronto el puesto de liderazgo de él puede quedar para él, ¿cierto? Pero en la obra del Señor y en el camino del Señor, la restauración es supremamente importante. El padre hizo un puente entre los dos hermanos y le dice al hermano mayor, a su hijo mayor, le dice: hijo, todo lo que tengo es tuyo. Le dice aquí en la última parte, versículo 30: pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, le dice el muchacho. Mas él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. La primera y gran bendición es que tener el Padre: tú siempre estás conmigo, yo siempre estoy contigo. Es el regalo más grande. El regalo más grande. Yo siempre pude llevar al colegio a mis dos hijos, siempre. Bicicleta, a pie, en moto, en carro, depende del medio que tuviera en el momento.
a mis 2 hijos. Pero habían hijos de muchachos que estudiaban ahí que no tenían papá. O eran huérfanos, padres ausentes, o padres que se divorciaron y se fueron con otra mujer. Y esos padres, ¿cuánto quisieran tener a un papá biológico o un papá que lo lleve a estudiar? Que esté el día de su cumpleaños, que esté el día de su graduación, que esté en esos momentos importantes. Eso era lo que el padre le estaba diciendo al hijo: hijo, yo siempre estoy contigo. Y en segundo lugar le dice: y todo lo mío es tuyo, todo lo que yo tengo es tuyo. Yo recuerdo en la casa, cuando nosotros crecimos, cuando yo crecí, después crecieron mis 2 hermanos menores, le cogíamos el saco de mi papá, el no sé qué de mi papá, y él decía: estos muchachos ya me ponen mi ropa, estos muchachos no sé qué. No sé si a usted le ha pasado de papá ya cuando su hijo crece. Mi hijo Daniel ya me ha quitado 2 zapatillas, me ha quitado una pijama, bueno, me ha quitado un poco de cosas. Pero bueno, hermanos queridos, eso es lo que Dios quiere, puente de reconciliación. El papá le rogó al muchacho: entra y reconcíliate con tu hermano, reconcíliate porque él es tu hermano. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos ser instrumentos. Dice la Biblia que Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Hay un Padre en el cielo que quiere que nos reconciliemos con Él. Y hay una iglesia amada, que es esta iglesia, que es una iglesia de mano tendida para ayudar a reconciliar a las personas. Yo quiero que oremos al Señor y le digamos: Señor, gracias por ser nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, muchas gracias. Gracias, Dios, por esta palabra bella y hermosa, esta palabra tan linda que tú nos das. Señor, en este mes de junio que estamos hablando del Padre, gracias por esta parábola del Padre amoroso, del Padre conciliador, del Padre que prefirió pasar vergüenza para rescatar a sus hijos, que es el mismo Padre Celestial. Cuánto nos ha ayudado a nosotros, cuánto nos ha levantado, nos ha sostenido. Gracias, mi Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Oh Dios, en el nombre de Jesús. También hoy quiero orar, Señor, por cada padre que está en este lugar. Que tu bendición sea sobre cada padre. Yo quiero invitar que se acerque a su papá, si lo tiene aquí, su papá, su mamá. Acérquese y van a orar ahí en familia. Papá, dele gracias por su hijo. La Biblia dice: herencia de Dios son los hijos. Hijo, dele gracias a Dios por tener su papá ahí, su papá, su mamá. Dele gracias. Asambleas de Dios, Ríos de Vida.